¿Qué opinas sobre el acoso escolar, el maltrato y el rechazo en las escuelas? Buenas tardes. Antes de dar mi opinión a esa pregunta, quería introducir de manera breve aquellos que no conocen todavía lo que es el acoso escolar o bullying, también llamado. Es cualquier agresión física y o psicológica que sufre una víctima, en este caso, tanto chicos como chicas son susceptibles de este tipo de acoso, y en el que la víctima, ya sea por un refuerzo social o cualquier refuerzo externo, llamemos desconocido, humilla o agrede de manera física, verbal, como ya hemos dicho, a este escolar. Entonces, dentro del elenco de tipos de bullying que hay, nos podemos encontrar con el físico, donde nos encontramos con comportamientos comunes como empujones, patadas y agresiones físicas en general. Luego tendremos el psicológico, que suele venir antecedido por agresiones verbales, de tipo humillaciones, referencias de manera negativa a su aspecto físico, en general cualquier tipo de agresión verbal que integre contra esa persona. Y por último tendríamos la social donde la víctima experimenta una situación de rechazo y aislamiento por parte de sus compañeros, en este caso por parte de una víctima que puede o no estar apoyada por un subgrupo de agresores. Dentro de las víctimas podemos encontrarnos la víctima pasiva. Esa víctima pasiva suele estar caracterizada por una personalidad, llamémosla introvertida, cuyas habilidades sociales quizás estén mermadas por el transcurso de su etapa infantil o simplemente por sus características genéticas. Cuando hablamos de personalidad hablamos de un elenco gigante, ¿no? Cada uno puede desarrollar 1000 millones de maneras de comportarse frente a las distintas situaciones. Por otro lado, tenemos la víctima activa. La víctima activa suele estar caracterizada por ser un chico controvertido que quizás responda ante esas agresiones, pero no es aceptado por el grupo, y mucho menos por el grupo de agresores. Cuando nos vamos al lado de los agresores, tenemos el agresor comúnmente llamado como bully, utilizando el argot de este campo. El bully se caracteriza también, como hemos dicho, con la víctima activa, se caracteriza por el ser rechazado por el resto de sus compañeros, y quizás pues ese ser uno de los motivos por los que agrede a otros compañeros para recibir ese refuerzo social. Y por último, los agresores pasivos son ese grupo de personas que acentúan, ayudan y refuerzan toda la actuación del agresor principal. El bullying afecta al que lo sufre en muchos aspectos, tanto emocionales como del desarrollo, como de la personalidad. Incluso podemos ver mermadas ciertas características. Entonces, dentro del perfil del chico o chica que sufre estas situaciones, podemos decir que debido, en la mayoría de los casos, a su introversión, puede ver mucho más mermada, aún más de lo que ha podido experimentar anteriormente, su autoestima. La autoestima es un componente, es una característica de la personalidad que nos ayuda también en el rendimiento, ¿vale? Es un factor muy relacionado con el rendimiento y la ejecución de cualquier tarea, ya sea intelectual o sea social. De modo que, respondiendo a la pregunta, sí, claramente sí, debido a que todo ese desarrollo que se debe de realizar con normalidad, en situaciones normales, un chico que no sufre este tipo de acoso experimenta un desarrollo normal, tanto intelectual como emocional. Bueno, comenzando a responder a esa pregunta, no quiero desprestigiar tanto al centro educativo como a los docentes de cada uno de ellos, debido a que cada situación es un mundo. Pero sí es verdad que el docente en cada centro educativo es uno de los principales observadores de estos comportamientos. Entonces ellos deben estar muy preparados y muy atentos a las diferentes
actos que se pueden observar tanto en aulas como en los pasillos como en el propio recreo, que ahí quizás es donde más difuso está la información, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las herramientas que puede utilizar el docente, en el caso de que las desconozca y demás, deben ser formados para poder actuar de manera consecuente ante este tipo de comportamientos. Entonces, vamos a decir que se está dando un caso de maltrato, ¿vale?, de agresión física o psicológica. El docente debe poner herramientas del tipo mejorar la interacción social con el aula, eso ayudará a crear cohesión de grupo, la manera de comunicarse, la disciplina debe ser bien impuesta, bien redactada y que sea concebida por todo el grupo. Luego la impunidad ante estas situaciones no debe darse nunca, ¿vale? De esa manera podemos hacer que el agresor tome conciencia de aquello que es un comportamiento erróneo. Dentro de los factores más relevantes que podemos observar en estas situaciones, empezando por los de la víctima, quizá podemos ver que las características personales no son quizás las idóneas para estas etapas escolares. No quiero decir idóneas como que sean malas, sino porque el agresor es incentivado quizá por esa debilidad. Entonces, características personales como introversión, baja autoestima, carencia en relaciones sociales, ayuda a que el agresor se pueda beneficiar de alguna manera de esa víctima. El agresor, como ya hemos dicho, aproximadamente podemos ver que busca un refuerzo externo, algo quizá material, o simplemente el refuerzo social que viene dado por el subgrupo de agresores pasivos, quizá, ¿no? Y entonces eso hace que refuerce, vaya reforzando, y el propio agresor pierda la empatía, la solidaridad, y acabe por beneficiarse de manera totalmente humillando, a lo que es la víctima. Por otro lado, como tercer grupo, podemos involucrar también al grupo de compañeros, los cuales son partícipes, son también, podemos llamarlos agresores pasivos, ya que tenemos que romper con esa conspiración del silencio, ¿no? Hay que quizás involucrar más, tanto con información audiovisual, información dada por docentes, incluso utilizando las redes sociales, de que esos comportamientos no son buenos para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Al final acaban perdiendo también esa empatía y esa manera de comportarse como personas racionales. Entonces ellos son mismos también los que refuerzan las actitudes del agresor. Bueno, comenzando a responder esa pregunta, no quiero desprestigiar tanto al centro educativo como a los docentes de cada uno de ellos, debido a que cada situación es un mundo. Pero sí es verdad que el docente en cada centro educativo es uno de los principales observadores de estos comportamientos. Entonces ellos deben estar muy preparados y muy atentos a los diferentes actos que se pueden observar tanto en aulas como en los pasillos como en el propio recreo, que ahí quizás es donde más difuso está la información, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las herramientas que puede utilizar el docente, en el caso de que las desconozca y demás, deben ser formados para poder actuar de manera consecuente ante este tipo de comportamientos. Entonces, vamos a decir que se está dando un caso de maltrato, ¿vale?, de agresión física o psicológica. El docente debe poner herramientas del tipo mejorar la interacción social con el aula, eso ayudará a crear cohesión de grupo, la manera de comunicarse, la disciplina debe ser bien impuesta, bien redactada y que sea concebida por todo el grupo. Luego la impunidad ante estas situaciones no debe darse nunca, ¿vale? De esa manera podemos hacer que el agresor tome conciencia de aquello que es un comportamiento erróneo. Pues mira, respondiendo a esa pregunta, no os puedo decir un rotundo sí, pero sí creo que es un factor muy significativo a la hora del desarrollo de comportamientos violentos en la etapa infantil, de primaria, de secundaria, sobre todo en la secundaria ya se ha adquirido ese comportamiento, pero creo que los medios de comunicación
con el programa de televisión que tienen, ¿no? La programación, no ha ayudado mucho. No ha ayudado mucho debido al contenido de violencia explícita, de comportamientos que no son propios de, por lo menos, al menos para que lo vea un chico de esa edad, un chico o una chica de esa edad. Entonces, ¿ha ayudado? No, la verdad es que no ha ayudado. Esa programación al menos no debería de emitirse en esos horarios donde los más pequeños están constantemente con los medios visuales, tanto la televisión como internet, como cualquier dispositivo electrónico que pueda acceder a esa información. Por otro lado, sí ha hecho campañas de quizás prevención, de vamos a llamarlo de concienciación, ¿no? del fenómeno, pero hay, desde mi punto de vista, algunas bastante pobres y que no terminan de captar esa esencia. Van mejorando poco a poco, pero no terminan de captar la esencia de lo que se debe hacer, tanto con la víctima, el agresor y el resto del grupo. Vamos a llamar más que eficiente, eficaces. Y te explico por qué. Son eficaces ciertos aspectos del mensaje, pero hay mucha información que todavía no ha aparecido o no se ha dado a entender al público, y sobre todo tenemos que hacer esos mensajes muy fáciles de entender para el propio aula, el propio colectivo de infantes, ¿no? o de primaria o de secundaria, que ellos puedan ver de verdad los efectos atroces que tiene ese comportamiento sobre la persona que lo sufre, de manera que quizás también sea una herramienta útil de introducir en el aula. El propio profesor forme de manera activa a erradicar totalmente esos comportamientos y así hacer que al menos el aula se comporte de una manera más racional, ¿no? Y que podamos ir eliminando poco a poco estas situaciones, estos casos de agresión. Pues esta serie concretamente creó mucha controversia, ¿no? por el contenido, pero yo creo que más que incitarlo lo visibilizan, como bien dice, como bien pregunta, debido a que en esos 13 capítulos se pueden ir observando los diferentes tipos de bullying y de comportamiento que sufre por parte de su círculo social la protagonista, y podemos observar desde agresiones físicas, verbales, aspectos psicológicos que son mermados por estas agresiones, e incluso aislamiento social, humillación, o sea, ese bullying social que también se puede sufrir. Entonces la protagonista va también dándonos a conocer todo el compendio de emociones y de situaciones que va ella experimentando, y creo que para el espectador es algo muy productivo, debido a que puede a veces empatizar con la persona que lo sufre, y creo que ayuda mucho a visibilizar esta agresión física y verbal que principalmente se sufre sobre estas edades, sobre la adolescencia.